la, 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 la. Soñamos despiertos, lo vamos a intentar, con historias reales que te van a inspirar. No siempre es sencillo. Segundo conversatorio de Quiero Control F, escucha activa, silencio de radio, y les proponemos a los oyentes hablar un poco de la Barcelona de los años 80. Por eso invitamos a Bego Arretxe Irigoyen. No creas una palabra. Es la autora de este increíble libro, y yo hablo desde el desconocimiento total, desde no saber nada. Soy migrante, los oyentes clásicos de la 102.5 lo saben. Vivo aquí hace 8 años, con mi mujer, por una oportunidad que me dio la vida, me quedé. Vine a hacer un máster de Ramón Llull. Entonces tu libro me sirvió un montón y me invitó a indagar. Así que desde el desconocimiento comienzo este conversatorio, esta charla, esta conversación. ¿Sabes, Bego, que primero me llamó la atención tu apellido, ¿sí? Arretxe Irigoyen. Entonces me di cuenta que era vasco. Y empecé a indagar, y a mí siempre me gusta meterme en la cabeza de los emprendedores, en cómo piensan, y más de los autores. Cuando sale un libro, yo escribí un libro con 23 años que fue un total fracaso. Creo que lo leyeron 5 personas, pero escribí un libro. Y con 22, 23 años me saqué esa cosa que yo siempre quise, escribir un libro. Y cuando uno escribe el libro y lo publica, ya no es de uno, sino que es del lector. Y jugando a esto, me di cuenta, lo primero, que tu apellido es vasco, que Arretxe significa casa de piedra, y que Irigoyen significa pueblo en lo alto o en las alturas. Y entonces me preguntaba si esa idea de memoria y territorio que lleva tu apellido atraviesa tu forma de sentir la escritura. Ay, qué interesante. Primero, buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por invitarme al conversatorio. No lo había pensado nunca. Fíjate, y sé que lo que quiere decir Arretxe y lo que quiere decir Irigoyen, pero no lo había pensado. Para mí es como tan natural. Son mis apellidos, ¿no? Es una cosa que llevo conmigo desde que nací. Y no lo había pensado, pero sin embargo, sí es cierto, lo voy a empezar a pensar en serio, porque sí es cierto que para mí el territorio es muy importante, y para mí sin la memoria no tenemos futuro. Para mí eso está claro. Entonces, no solo atraviesa mi escritura, por ejemplo, sino atraviesa mi manera de mirar el mundo, ¿no? Mi manera de mirar la vida. Contanos de tu infancia. Hay una parte del libro en agradecimientos que me emocioné mucho. Yo soy muy cercano a mis padres, los tengo muy presentes, por más que estemos lejos a la distancia. En un momento le agradeces a tu madre, a Ana Irigoyen, a tu hermano y a tus hermanas por el recuerdo vivo de la literatura, por enseñarte al amor por los libros. Esa parte me pareció increíble, y le pones te quiero inclusive, para reafirmar esas 3 oraciones que me encantó. Contame un poco de tu mamá. Mira, es muy bonito lo que estás diciendo, porque tiene varios motivos esta dedicatoria, pero mis padres fueron migrantes aquí en Barcelona. Yo nací en Barcelona. Mi madre es de Santurce, de un pueblo cercano, es el pueblo en el que desemboca la ría de Bilbao, digamos, que ya toca con el mar. Es un pueblo marinero, un pueblo pescador, y mi abuelo, su padre, era profesor rural. Por lo tanto, eran de clase humilde, pero con un gran amor por los libros. Mi abuelo era, profesor rural, y amaba leer, y les transmitió eso a todos, a mi madre y a mis tíos. Son 5 hermanos, ¿no? Y mi madre, que también es maestra, heredó eso. Entonces yo recuerdo de pequeños, cuando nosotros nacimos aquí, y de pequeños somos 5 hermanos, entonces nos llevaban en un 600, yo me acuerdo, en un coche
ese no era ni de los 80, Sí, aunque sí. en los 80 habían muchos, era de los 60. Sí, lo conozco, sí. Nos sí. llevaban un 600 a los 5, armando bulla, y a la ida hacia la escuela y luego a la vuelta a la recogida nos explicaba un cuento. Entonces nos dejaba el cuento a la mitad para que estuviéramos callados. Mientras conducía, nos iba contando un cuento que además yo sospecho que inventaba mucho. Claro. Y cuando volvíamos, era el desenlace. ¿Qué cuento, por ejemplo? Es que se los inventaba, Sí, no te sí. sabría ni decir. El monstruo tal, Sí, tal o sea, cual. pues había en un tiempo, en un país, Y que sí. tal. Y por otro lado, yo recuerdo también, desde que tengo uso de razón, Sí, que en cada Reyes y en cada cumpleaños los regalos eran cuentos. Y el cuento, para mi madre, el libro, el objeto mismo, tiene una parte como, no sé cómo explicarlo, es como sagrado, no sé cómo decir, tiene un amor tal por los libros que lo transmite, es algo que va ligado al cariño que sentíamos por ella y ella por nosotros, ¿no? Amar los libros era de alguna manera hacerse digna de su amor también, ¿sí? Entonces, nos transmitió esa pasión y claro, una vez uno aprende a leer y disfruta leyendo, leer es bueno, para mí es lo mejor que hay. Puedes viajar a donde quieras, puedes ponerte en la piel de quien quieras, siempre que estés abierto, por supuesto, o abierta. Puedes sentir olores, paisajes, que de otra manera no puedes, ¿no? Entonces te abre las puertas del mundo y te lo hace 1000 veces más grande de lo que es realmente. Entonces, ¿cómo no le voy a estar agradecida a eso? Entonces, de pequeños siempre hubo lectura. Yo recuerdo incluso mi madre entrando en la habitación y diciéndome apaga la linterna, ¿no? ¿Y cuáles eran esos libros? ¿Cómo recuerdas? No sé cuántos, me imagino una niña de 6, 8, 10 años leyendo y viajando con esa literatura. ¿Recordás ese olor a papel? ¿Cuáles eran esos primeros libros? Pues mira, yo era una gran fan. Bueno, mi madre nos regalaba todo tipo de libros, pero habían unos que enseguida nos hicimos todos fans entre mis hermanos y hermanas, ¿no? Que eran, por un lado, todos los de Salgari. Yo recuerdo perfectamente El Corsario Negro, recuerdo Sandokan. De hecho, en la novela hago una referencia a Yolanda, la hija del Corsario Negro, en un momento dado, como pequeño homenaje. Julio Verne, luego había una Enid Blyton, había una Robinson Crusoe, los clásicos, sobre todo. Literatura catalana también, porque mi madre entonces empezó a editar literatura catalana, finales del franquismo, y entonces mi madre quería que como migrante, quería que aprendiéramos catalán y que leyéramos catalán. Entonces también habían... ¿Qué año más o menos es eso que te estás posicionando? Yo empecé, es que yo no recuerdo cuándo empecé a leer. Yo empecé a leer pronto, muy pronto. Es que en mi casa yo creo que nadie se acuerda de cuándo empezó a leer, pero no sé, ponle en el año, pues si yo tenía... Pero se leía de todo, eran abiertos a la lectura. No, sí, mi madre además siempre daba por supuesto que éramos más inteligentes de lo que éramos, entonces pues nos regalaba clásicos de literatura a partir de los 8, 9, 10 años, y de hecho los profesores de lengua en la escuela primaria nos consideraban los hermanos insoportables, porque claro, los libros obligatorios nos parecían una pura tontería, ¿no? Entonces éramos bastante así, un estilo impertinente Mafalda, ¿no? Con la literatura. Sí. ¿Sabes, Bego, que invitamos nuevamente a los oyentes? Quien está hablando es Bego Arretxe Irigoyen, con un libro hermoso que es No creas una palabra, que a mí, por ejemplo, me sirvió un montón para romper el mito oficial, el relato oficial, ¿sí? Que por lo menos desde afuera de Cataluña, desde afuera de Barcelona, desde afuera de España, es esto de la Barcelona de los Juegos Olímpicos. De aprender que los barrios antes estaban habitados por ciudadanos, y que barrios como el Raval no fueron toda la vida una marca. O sea, ahora quien viene a Barcelona tiene que ir al Raval como marca. O sea, yo bebo una gaseosa o voy al Raval. No, esto no es así. Y en el libro te preocupás mucho. Entonces yo te quiero preguntar cómo llevaste esto de
entre cómo convivió tu relato, la manera de escribir, entre el relato oficial y tu vivencia. Ajá. De hecho, uno de los motivos por los que yo escribí este libro fue la invisibilización absoluta de la Barcelona preolímpica. Es decir, no es que no esté en películas o no esté en alguna literatura, sí, o no esté, pero está muy edulcorada y muy simplificada. Está muy simplificada. Y mi sensación era que se había instalado un imaginario colectivo en el que la Barcelona previa a las Olimpiadas era en blanco y negro y nos llegó el color con las Olimpiadas, ¿no? Y no es cierto. O sea, había color. De hecho, ya había esta fotografía en color en aquellos años, ¿no? Entonces, para mí era muy importante rescatar esa Barcelona, rescatarla desde la complejidad, rescatarla desde sus luces y sus sombras, pero también reivindicar una manera de entender la ciudad, que es la ciudad cuando no es marca, que es la ciudad cuando es para la ciudadanía, para la gente que vive en los barrios, en la zona franca o en el Raval. De hecho, yo de jovencita venía bastante a la zona franca, tenía varios amigos de la zona franca, de Hospitalet también. Entonces, la gente sentía que la ciudad era suya. Yo creo que ahora le preguntamos yo soy de Barcelona y yo no siento que la ciudad sea mía. Eso ha cambiado, la ciudad ya no es nuestra. La ciudad es un lugar en el que si puedes, vives, si puedes, que no todo el mundo puede, cada vez menos, pero que está más hecha para visitar y para invertir que para sentirla como propia. No nos dejan sentirla como propia. Obviamente es nuestra, ¿eh? O sea, sigue siendo nuestra ciudad. Yo creo que ese cambio de concepto vino mucho con las Olimpiadas y con una manera de entender que no solo pasó en Barcelona, pasó en Londres, ha pasado en todas las ciudades europeas, una manera de entender la ciudad, ¿no? Y eso se nota mucho, veo, porque vos procurás es que si uno tuviese que leer un fragmento de un libro sería el tuyo, porque es muy radiofónico. En un tramo del libro describís las calles, desordenadas, sucias, botellas, cerveza, birra, o sea, y todo ese relato demuestra que había otra ciudad y otros ciudadanos que convivían, y mostrás las amistades, el enojo, la miseria, la traición, mostrás todo eso en esa ciudad. Sí, es que para mí era importante eso, la complejidad. Entonces, yo la viví esa Barcelona. Entonces, si la invisibilizan, es como si te quitaran un trozo de vida, ¿no? Eso pasa con la memoria, ¿no? Entonces, con la memoria histórica, la memoria colectiva. Entonces, para mí era muy interesante. También era un viajazo, ¿no? A mi memoria y a mi juventud, digamos, ¿no? Porque aunque es ficción, yo viví la juventud en esa época. Entonces, todo ese paseo por las calles, yo las veía mientras lo escribía. Las recordaba y las veía. ¿Y ahora qué recordás? Si cerrás los ojos y te escuchamos 40 segundos, ¿qué nos podés contar de esas vivencias, de esas calles, de ese olor, de todo eso que viviste? ¿Cómo eran los barrios en los 80? Pues a ver, los barrios eran lugares mucho más ruidosos, en el sentido no del tráfico, sino de la gente. La gente era mucho más ruidosa de lo que es ahora. Ahora antes oías a los vecinos cantar, la televisión al tope, yo sabía perfectamente qué programa estaban viendo en la casa de enfrente. Había como una sensación más de que la calle es nuestra. Y las calles no servían para caminar o para comprar. Las calles servían para estar. Entonces te encontrabas todo tipo de gente en la calle, viviendo la calle, no paseando por la calle, sino en la calle, ¿no? Un corrillo delante del estanco hablando del partido Barça-Madrid, de señores que no sé qué, otras allí dando de comer a las palomas, las mujeres sentadas no sé por dónde, los chavales jóvenes tirados en el suelo fumando porros o bebiendo cerveza. Entonces, es sobre todo el uso de la calle y del espacio público el que yo creo que ha cambiado muchísimo. Sabemos que hay oyentes, hay amigos, hay familiares que han leído este libro, que están escuchando a esta hora de la tarde este segundo conversatorio de Quiero Control F, que habla de la Barcelona de los 80. Por eso invitamos a Bego Arreche Irigoyen. No creas una palabra, es el nombre de Catedral Editorial quien lo editó. Ustedes pueden entrar catedraleditorial.com y ahí van a encontrar una serie de magníficos libros. Hoy estuve mirando justamente el portal web. Les mandamos un saludo a la editorial. Y tanto. Y entonces, la excusa,
cuando uno empieza a leer el libro, voy a empezar a decir sin decir, porque no quiero contarlo mucho. Después tú me regañas, después afuera me dices contaste mucho o no, pero quiero ser sutil, porque quiero invitar a la gente a que lo lea. ¿Sabes qué? Lo primero que me impresionó fue que lo empecé a leer una noche y digo, bueno, el personaje, perfecto. Hay una chica, ¿sí?, que le invitan a hacer una biografía. Vale, la chica, Marta, perfecto. Marta le invitan a hacer una biografía de Phil Lynott. Perfecto, bien. Pero leí a la página 20 y dije, me estoy perdiendo algo. Volví a releer y ahí entendí más. A veces pasa que uno lee el libro apurado muchas veces, porque también hasta para eso no tenemos tiempo para leer. A veces uno lee rápido cuando dice, no, espera, no me voy a apurar, lo voy a disfrutar al libro. Y mi primera pregunta es, ¿por qué Phil Lynott? ¿Por qué ese cantante de heavy, de rock, y no fuiste a otro? Pues mira, fui a Phil Lynott primero porque me gusta mucho. Vale. Que eso es importante porque cuando estás 3, 4, 5 años escribiendo, tienen que haber elementos que te hagan disfrutar. Pero por otro lado, porque para mí Phil Lynott es un símbolo de la Barcelona que yo quería retratar. Yo quería poner el foco en la gente que menos tiene el foco habitualmente en la historia, aquí en Barcelona. Y Phil Lynott era un hijo de madre soltera, mulato, en Irlanda, Sí. la Irlanda católica, apostólica y romana, después de la Segunda Guerra Mundial. Y por lo tanto, era aquella persona de la que se esperaba, era el escalafón, era una Irlanda absolutamente blanca, y era como el escalafón más bajo, y además hijo de madre soltera, que no era ninguna cosa, y mulato, ninguna cosa habitual, ¿no? Entonces, él tuvo una vida muy interesante, que yo me documenté muchísimo para Sí. hacer la novela. Tuvo una vida muy interesante, pero además consiguió colarse por una brecha y convertirse en músico. Y en un músico que ha influido a muchos músicos posteriormente. Metallica los ha versioneado, el Axl Rose de Guns N' Roses tiene un tatuaje con la cara de Phil Lynott, etcétera, ¿no? Entonces, me interesaba mucho esa cosa que tiene tan épica este personaje, ¿no? Pero además, en la época llegó a ser muy conocido, pero fue más conocido muerto, porque seguía siendo un mulato rebelde que tocaba el rock and roll y se le trató muy mal en prensa. Entonces, y murió a los 36 años, Sí. porque tuvo una vida, Sí. se hizo adicto a la heroína, ¿no? Tuvo una vida muy intensa, digamos que cumplía todos los tópicos además. Entonces, para mí eso me permitía hacer un reflejo entre esos 80 en Barcelona, pero que tampoco estaba tan alejado, aunque quizás nosotros llegáramos más tarde, a los 80 en Inglaterra, con la eclosión del punk. Empezó en los 70, pero bueno, con la eclosión del punk, pero también con las políticas de Margaret Thatcher, que en el fondo los Juegos Olímpicos y la visión de marca con las políticas de Margaret Thatcher pues son primas hermanas, forman parte de una misma época y de una misma manera de entender la economía. Entonces, eso me servía un poco como hilo conductor para deslocalizar un poco la historia, para hacerla un poco más universal en ese sentido y para reflexionar sobre qué es el prejuicio. Yo creo que la novela también he intentado hablar mucho de los prejuicios. Entonces, ¿qué es el prejuicio y cómo funcionan los prejuicios? Y Phil Lynott me venía al pelo. Pero es que además me encanta su música. Y otra cosa que es importante es que yo de joven me gustaba mucho el heavy rock. Pero las letras a veces eran más trabajadas y a veces menos. Y suerte que no sabíamos mucho inglés, entonces no nos enterábamos demasiado. Pero tú sabes bien inglés. No, sé un poco. Porque, bueno, en el libro parece que sabes porque... Yo traduje todas las letras. Vale, sí, de eso quería hablar. ¿Sabes qué? A mí me... Voy a delirar y voy a contar hasta donde puedo y tú después me dices, Juan, contaste mucho. Pero en un momento yo era fanático o era del club de Marta y después me pasé al club de Manu. Eso le pasa a mucha gente. Bueno, no sé hasta dónde contar. Y en un momento, capaz que estoy diciendo algo, dice, bueno, te agradezco, pero volaste mucho. En un momento yo creo que tiene mucho que ver Phil Lynott y Manu. Tienen muchas cosas en común sin contar más, porque sabes hacia dónde voy a ir. Sí. ¿Vos sentís lo mismo? ¿Lo hiciste? No sé si la palabra es adrede. ¿Lo hiciste con sentido o después que salió el libro te hicieron este comentario?
El comentario me lo han hecho, pero no, lo hice con sentido. Con sentido. Con sentido, porque... O sea, que lo leí bien. Sí. Está bien leído. Perfectamente. Vale. Pero para mí eran además las dos caras de una moneda, porque aunque los dos, y esto lo puedo decir porque Sí. pasa en el primer capítulo, mueren, sí, porque lo anuncio desde muy pronto, la página 3 yo creo, la 4. Phil Lynott representa el mismo estilo de vida y prejuicios, pero también la sensibilidad, el personaje hacia afuera y la sensibilidad al interior, el no saber, el tener un poco como esta posición de duro, pero que en realidad eres mucho más complejo, guardas muchos secretos. Bueno, eso igual soy yo ahora la que quiero hacer spoilers, y el caso es que eran como las dos caras de una moneda, en el sentido de que uno no llegó a ser un músico de rock conocido ni nada de eso, porque no fue así su vida, y el otro sí. Entonces, se parecen mucho, pero también son dos caminos o dos caras de una moneda y de unas problemáticas y de una manera de entender la masculinidad, la época, la música, las drogas, etcétera, muy determinada, muy de la época. Yo creo que el libro está muy bien escrito y te lo voy a explicar por qué, o de lo que yo lo volví a releer. Claro, Tomás Tamanu, para mí, yo lo vinculo con Phil Lynott, y hay una banda, un grupo, decime si capaz que ahora estoy recordando mal, de nombre Veneno, y yo me volví loco buscándolo hasta que me di cuenta que no existía. Claro. Pero me volví loco, literal, 1 o 2 días buscando una banda Veneno, hasta que claro, dije, utilizó una banda ficticia para representar lo que yo creo que pasaba en Argentina en los 80, es que en cada cuadra había un grupo de rock, o alguien tenía un grupo de música, era muy común. Hoy sería, soy youtuber, tengo una banda de rock, sería algo así, o sea, así es. Sería algo así, para que los oyentes lo entiendan, ¿sí? Los más jóvenes sobre todo. ¿Esto es así? Sí, no, para mí es muy importante también rescatar de esa época, que mira, si en Argentina pasaba lo mismo, también en Inglaterra, por eso no iba tan desencaminada. Pasaba lo mismo, porque también había mucho esa sensación del háztelo tú. Se generó mucho la cosa del que no me gusta la música que suena en la radio, fórmula, que se decía entonces, ¿no? Pues háztela tú. Entonces pasaba con los fanzines, pasaba con las radios, que empezaron a aparecer radios pues más alternativas, pasó con los grupos de música, y efectivamente fue una eclosión musical bárbara. Entonces yo tenía un montón de amigos que tenían grupos de música. O sea, y en la novela, para mí era muy importante que la música estuviera muy, muy presente, porque no se pueden explicar los 80, o al menos los 80 en los ámbitos de los que yo hablo, sin música. Es radicalmente imposible. La gente armaba grupos sin tener ni idea de tocar. Ni idea. Aprendían con el instrumento. Sí, autodidacta. Autodidacta, y escuchando grupos y tratando de sacar las canciones, claro, ¿no? Entonces... y siempre ustedes más pegados siempre a Francia con el francés y no tanto con el inglés, ¿no? ¿O cómo era eso en los 80? No creas. No. Francia era importante, pero el mundo anglosajón empezó a imponerse muy rápido, ¿eh? Vale. Y la gente empezó a viajar mucho desde los 70, que murió Franco en el 75, pero ya desde antes había cierta... Está un poco más laxo. Viajaba mucho a Londres. Y traía mucha música, pues, no sé, desde los Rollins, pero luego te lo diré, yo qué sé, los Clash o los Damned, empezaron a traer mucha, o Tin Lizzy, empezaron a traer un montón de música a la gente que podía viajar, y luego todos grabábamos cassettes, que eso es una cosa que yo quería también reflejar en la novela, que no teníamos dinero en ese momento, era una época además bastante precaria. Tampoco ahora, me parece todos. Sí. Pero teníamos más cultura, creo, ¿no? No sé, había esta cosa, te permitía que... compraba uno un disco, otro y otro, digamos, cada quien compraba uno, pero teníamos 10. Porque entonces agarrábamos el cassette y grabábamos los discos y nos los pasábamos. Y todo el mundo tenía su disco grabado, ¿no? Lo que nos pasa ahora cuando vamos lo de Pepe de Riff Raff a comprar, a escuchar vinilos. Ajá. Que uno va a buscar un vinilo con la emoción de ver la tapa, llega a la casa, lo escucha... y encima yo compro los usados, no compro los nuevos. O sea, voy y compro un disco de vinilo de la década del 70, usado.
y veo la tapa y veo el estado y me imagino el dueño, me imagino muchas cosas de quién habrá sido el dueño de este disco de vinilo, de compartir en comunidad, que es un poco esto el lema de este programa de radio y de la radio en sí. Y escuchar músicos, discos juntas o juntos. O sea, yo eso lo recuerdo mucho, de ir a casa de uno o de otro, de la otra, y pasarnos 6 horas escuchando discos de manera conjunta. Pon aquella, no, pon el otro, espera, escuchar esto, que esto es la bomba, me ha llegado. Sí. Y luego, efectivamente, yo me acuerdo cuando llegaron los CDs, y fue como, nos hemos perdido una parte de mundo, porque el arte que tenía el objeto disco, por el tamaño también, los libretos dentro, era no, las ilustraciones. Todo, toda la portada, todo. Yo por eso he vuelto al vinilo. O sea, fui muy vinilera ya hace 20 años que volví otra vez al vinilo. Estuve 10, 15 años con los CDs y dije, no, esto no es lo mío. Si pudieras, quien lee el libro por primera vez, no creas una palabra, cree que la protagonista principal es Marta. Yo creo humildemente que no, que es Manu, pero eso es una teoría mía que, bueno, otro día lo podemos hablar. No, pero es muy interesante teoría. Entonces mi pregunta es, invita a los oyentes de radio a que lean este libro y quiero que intentemos describir la psicología de Marta. ¿Cómo es Marta? ¿Cómo piensa Marta? A ver, Marta es un personaje, es una mujer. El libro, hay que decir que la novela va en 2 tiempos. Creo que eso es importante para poder describir a Marta. Va en los años 80-90, pero también va en esta doble línea de tiempo una Marta adulta, que es a la que le encargan la biografía de Phil Lynott, que le toca enfrentarse a un pasado del que huye. A partir de esta biografía empieza a descubrir que ese pasado del que huye quizás no es tan monstruoso y quizás se ha perdido cosas que ella cree, se ha perdido cosas de su propio pasado, o sea, hay cosas que no sabe, que no entiende. Lo digo porque la Marta de los 80 es una Marta que se cree que se va a comer el mundo, que se cree que lo sabe todo, pero que también tiene muchos miedos y dudas que esconde. Esa para mí es la psicología, simplificándola un poco. Hasta que se enamora. A partir de lo que sucede y de lo que le pasa con Manu, lo que hace Marta es ponerse a la defensiva y esconderse de la vida. Y entonces su psicología cambia. Es una persona reflexiva, sigue siendo una persona que duda, pero ahora duda muchísimo más, desconfía muchísimo más y se esconde muchísimo más. Entonces yo creo que Marta, a mí me interesaba que Marta tuviera una evolución, porque mi pregunta, yo creo que a varias personas que escriben les pasa, a mí me pasa, cuando escribes lo que intentas es responder preguntas. Uno escribe para responder preguntas, nunca las responde, pero genera nuevas preguntas y se olvida de las anteriores, que ya es un paso. Entonces, yo me preguntaba qué parte de nuestra memoria individual es ficción, porque necesitamos mirarnos al espejo todas las mañanas, y qué detonantes o qué cosas nos pueden afectar a la persona que somos, es decir, qué manera de guardar en la memoria cosas que nos pasan y el sentido que le damos a eso que nos ha pasado, lo guardamos y luego nos condiciona el resto de nuestra vida. Hasta que llega un momento que ese traje no te sirve. Que ese traje que te sirvió a los 20 para poder sobrevivir y tirar adelante, a los 40 te deja de servir. Entonces, desde ahí yo necesitaba una Marta que cambiara y necesitaba un detonante lo suficientemente poderoso para que ese cambio se produjera. Y entonces yo poder preguntarme, partiendo de una época que además conocía muy bien y de cosas que pasaron, no a Marta, a mucha gente, ¿qué consecuencias tuvo todo aquello? ¿Qué consecuencias tuvo hoy
en las personas, en la manera de relacionarnos, en eso, en las desconfianzas. Entonces Marta yo creo que es un personaje muy complejo, pero también creo que es un personaje que intenta ser, durante toda la novela, honesta. O sea, huye, pero no se esconde de lo que ella considera que hizo mal. ¿Me explico? Sí. Marta nunca se hace la víctima. Creo que eso para mí era muy importante a la hora de escribirlo. Marta le suceden cosas malas como a todo el mundo, es decir, es víctima, entre comillas, de muchas situaciones, Sí, sí. pero también es verduga de muchas otras, como la mayoría de nosotras y nosotros. Y eso me interesaba, que Marta tuviera miedo de la vida, pero no de sus propios errores. Yo me preguntaba cuando leía... No sé si lo he explicado muy bien. No, yo me preguntaba cuando leía el libro Bego, que claro, primero dije, le voy a preguntar cuánto hay de Marta en Bego. Después dije no. Y ahora reflexionando en lo que vos estás diciendo, cuando vos te mirás a los espejos a la mañana, todos los días a la mañana te mirás al espejo en tu casa, ¿qué te gustaría que la Bego de los 80 tenga de Marta? ¿Me entiendes? El personaje Marta, ¿sí? Que cuando vos lo escribiste decís, esto me hubiese gustado tener yo en los 80 y no lo tuve. Si hay algo que no lo tuviste. De Marta, es que en realidad yo era menos ingenua que Marta. Menos ingenuo. Sí, Sí. Estoy pensando, pues igual esta especie de valentía ingenua, que también es una cosa, es decir, la ingenuidad a veces genera una valentía extraña, ¿no? Sí. Te lanzas a lo que sea porque eres ingenua. Sí. Eso hubiera sido bonito, porque quizás me hubiera atrevido más a determinadas cosas. Yo quizás echaría un poco de menos eso. De todas maneras, hablo de lo autobiográfico, me lo han preguntado muchas veces y no me importa contestarlo, porque yo digo como decía, ¿cómo estoy con Flaubert con Madame Bovary? Yo soy los 4 personajes. Eso, cuando escribimos, nosotros somos todos los personajes. Y obviamente, como yo viví esa época, hay todos los 4, digamos, más centrales, pero también hay muchos homenajes particulares dentro de la novela, que solo lo sé yo. Hay mucha gente en la que yo me he inspirado. Hay personajes que son 2 personas en uno, o 3, y que a mí me ayudaba recordar físicamente cómo eran para hacer caminar los personajes, ¿no? Entonces, hay mucho de autobiográfico en el sentido emocional del término, no de las anécdotas, no de los nudos de la historia. Yo no soy Marta, o soy Manu, soy un poco de todos ellos, ¿no? Es mi manera, al final han salido de mi cabeza, ¿no? Sí. Entonces, es como mi manera de meterme en personajes y pensar, ¿qué haría Manu con el carácter que yo le estoy poniendo en esta situación? ¿O qué haría Marta en esta otra situación? Yo a Marta necesito que sea una persona mucho más sensible de lo que ella se cree. De tal manera que eso que le ocurre luego le impida caminar Sí. o elaborar mejor el duelo, ¿no? Y a Manu, por ejemplo, todo el mundo le pasa lo mismo. Empieza con el partido de Marta y acaba con el equipo de Manu. Manu, sí. Pero Manu quería también, de alguna manera, pero mostrar varios amigos que yo tenía que podrían ser Manu, ¿no? O gente conocida, alguna que no está, además. Como de las 2 personas a las que yo dedico el libro, que es esta especie de masculinidad de barrio, no lo digo peyorativamente hablando ni mucho menos, sino que en aquella época implicaba ser muy duro por fuera y no poder demostrar las emociones, aunque creo que ahora todavía pasa eso en los hombres, porque no se educa tanto para mostrar las emociones. Yo quería entonces a un Manu que dentro de su especie de dureza y del mundo marginal del que viene, fuera sensible, tierno, que tuviera miedos con motivo, quiere a su madre. La relación con su madre me encantó construirla, por ejemplo. Sí. Me gustó mucho. Además, la madre de Manu podría ser tantas madres de aquella época,
bueno, conocí, ¿no? Eso te quería preguntar, por eso yo ato a Manu con Phil Lynott. ¿Por qué? Porque se nota automáticamente ya en la página número 50, y después lo explicás y lo decís, el viaje que hiciste, la investigación que tuviste, los libros que te leíste, y fuiste y conociste de casualidad y tuviste todo un día con la madre, con Filomena. Contá por favor eso, que es emocionante, atrapante. Uno va a hacer una investigación y de repente se encuentra, vos tenías la característica donde estaba, en el lugar, pero vos fuiste a ese lugar y justo estaba, podía haber no estado, y tuviste hasta esa bendición de encontrarte con la madre, de encontrarte con una persona sumamente abierta. He leído, he visto videos YouTube sobre ella y todos dicen que es una persona súper amable, abierta, pero bueno, ese día quizás no era amable, sí fue amable, te invitó a la casa. Contá todo ese proceso. Sí, yo la novela, digamos que cuando la construía, como mi memoria, como la de todos yo creo, pero mi memoria es frágil, hice 2 líneas de investigación. Por un lado estaba volver a hablar con mucha gente con la que yo conviví en los años 80, con gente con la que no conocía, pero que los había vivido, etcétera. Y luego, por otro lado, toda la parte de Phil Lynott. Entonces, en la parte de Phil Lynott leí y traduje las pocas biografías que hay. Aquí solo hay 2 en castellano. Luego en Irlanda hay las que quieras y más, y está la de su madre. Pero me fui a Dublín y me fui a hacer el viaje más bonito que he hecho en mi vida, y yo lo recomiendo mucho, aunque suena muy friki, pero si os gusta algo particular de un país, sea un músico, un escritor, un no sé cuántos o no sé qué, viajar a ese país siguiéndole la pista, porque ves cosas que no tienen nada que ver con las rutas turísticas y es mucho más interesante. Entonces yo me fui a donde vivió su infancia y me fui a un barrio obrero profundamente humilde de Dublín, que no sale en ninguna guía turística, ¿no? Donde podría ser gente pues de aquí en los años 80, pues de las casas baratas de los años 80, por ejemplo, aquí en la zona franca, o del Raval o del barrio de la Ribera. Entonces yo me fui a donde habían nacido sus hijas, donde había tocado, en los distintos pubs. Y Phil Lynott, cuando ya tenía éxito, le regaló a su madre una casa en Howth, que es un pueblo de pescadores al norte de Dublín. Que ahora ya no es de pescadores, ¿no? Pero antes era de pescadores. Ahora es turístico. Sí, pero antes era de pescadores. Antes era de pescadores, sí. Y de esta manera se traía a su madre, porque su madre lo tuvo en Liverpool, pero lo crió hasta los 6 años, lo tuvo en Manchester, y ella se quedó en Manchester regentando un hotel para artistas. Era una mujer para artistas, digamos, de cabaret y cosas así. Y entonces lo dejó a él con la abuela en Dublín. Phil Lynott, para traerse a su madre otra vez a Irlanda, porque era un hombre muy amante de su territorio y de su memoria, le compró una casa en Howth. Entonces, y él tenía otra muy cerquita. También era una manera de que su madre le controlara a la novia. Ah, ¿sí? Sí, a la que luego fue su mujer, cuando él estaba de gira. Tiene muchas aristas, ¿no? Todas nuestras decisiones tienen muchas aristas, pero también la quería tener cerca. Sí. Entonces yo me fui para allá. La casa de él, donde estaba él, tiene una valla muy grande y no se puede ver, y la tiene otra gente, se vendió. Y entonces yo busqué en Google y vi, las casas tienen nombre ahí, las casitas. Entonces se llamaba White Horses, y yo solo sabía por las biografías. Entonces yo puse White Horses en Google y ahí me salió la casa, ¿no? Entonces me fui al cementerio a ver la tumba de Phil Lynott primero, y luego, que está en Howth, y luego caminando me llegué a la casa y me encontré a la señora Filomena Lynott, que yo había visto en miles de fotografías y que tenía su libro, cortando los setos de su jardín. Hi, good morning. ¿No? Y ahí empezamos una conversación. Yo entré en su casa, bueno, me invitó a pasar. Ella, hay que decir, invitaba a pasar a todo el mundo que fuera fan de su hijo. Hay que decirlo, porque era así ella. Sí. Y si se encontraba mal, yo creo que no salía al jardín y no contestaba al timbre, que era su manera de, ¿no? Entonces me invitó dentro, me llevó a la habitación. Tenía una habitación con todas las cosas de Phil Lynott, sus discos, sus bajos, sus gorros, una rocola antigua donde él tenía su música preferida, ropa, fotos. Pero todo, vi una foto, no sé dónde la vi,
pero todo muy ordenado, o sea, que hay un orden ahí, ella lo limpia, lo cuida, no es algo que está tirado ahí, no. Es como un museo eso. Como un museo propio, personal. Sí. Sí. Ella vivió después de la muerte de su hijo, vivió para honrar la memoria de su hijo. Sí, para limpiar también, por alguna manera, ¿no? De todas las cosas que se dijeron. Sí, y también para... Aunque ella, por ejemplo, cuando hablaba de la adicción de su hijo, se enfadaba mucho. Sí. Se enfadaba mucho porque ella no supo nada. O no quiso saber. No, sí. Lo que pasa es que siempre yo vi un documental antes de venir para acá muy rápido, la verdad, soy muy, muy sincero con mis oyentes y también contigo, de que se dice que murió de sobredosis. Y en realidad no murió de sobredosis, él murió producto de la heroína, de muchas cosas que sus órganos lentamente dejaron de responder. Que no es lo mismo técnicamente, o sea, sabemos que alguien que toma heroína, o sea, alguien que convive en ese mundo no va a tener un final feliz, lamentablemente. Es difícil que tenga un final feliz o que no tenga secuelas. Pero ella se preocupó mucho por aclarar esa situación, ¿no? Sí, es que él en realidad... Tú dime si estoy equivocado, ¿eh? No. Yo veo y digo, y bueno, por ahí me imagino esto. Él no murió de sobredosis, seguro. Vale. Él tuvo se puso enfermo, parecía un resfriado muy fuerte, pero cada vez estaba peor. Sí. Su madre estaba allí con él porque era Navidad, y estaba con las nietas, o sea, con las hijas de Phil Lynott. La madre llamó a su exmujer, la exmujer le dijo, está teniendo el mono, le dijo, lo tienes que llevar a una clínica de desintoxicación. Lo llevaron a esa clínica de desintoxicación y le dijeron, este no es el problema, tiene un fallo multiorgánico. Entonces lo llevaron a un hospital a 200 kilómetros, para aquí y para allá, lo llevaron a ese hospital y efectivamente empezaron a fallarle todos los órganos, ya le estaban fallando, pero uno detrás del otro, y el motivo oficial es septicemia, que es infección en la sangre. Lo que sí pudiera ser, pero eso nadie lo dijo y tampoco se acusó de sobredosis, pero no de eso, es que fuera SIDA. Eso pudiera ser, claro. Por la época. Para mí es tan digna la muerte una como otra, pero por el tipo de vida y por el... Bueno, ¿no? Pudiera ser, ¿por qué no? Pudiera ser, como tanta gente murió en aquella época, ¿no? Que para mí era otro de los temas importantes a reivindicar, la dignidad de toda esa gente que murió, fuera por sobredosis o fuera por hepatitis, ¿no? O fuera por SIDA, porque la heroína fue una pandemia, la gente estaba enferma y en aquella época los prejuicios al respecto eran altísimos. Y se les trataba como delincuentes y no tanto como una adicción es una enfermedad, ¿no? Puede ser a la heroína, puede ser al juego y te puedes arruinar igual la vida, ¿no? Entonces, para mí eso era importante. Y Phil Lynott pudiera ser. A mí tampoco, yo no entré en eso porque no me importaba a mí, en realidad. Una cosa muy bonita que te quería contar de cuando encontré a Philomena Lynott es que sacó 2 troqueles, 2 figuras troquel de Phil Lynott, de estas que se ponían en las tiendas de discos a tamaño natural, y me dijo, ahora nos vamos a hacer unas fotos conmigo. Porque vi que también a algunos también le hacía sacar una foto. ¿A vos también te hizo sacar una foto? Sí, no, y entonces con el troquel puso un gorro de su padre, de su hijo, que tenía, claro, con esos rizos, ¿no? Afros, tenía un sombrero inmenso que a mí me bailaba, y las 2, cada una de un lado, primero con un troquel y luego con el otro troquel, porque nos hacíamos fotos con su hijo. Qué lindo. Muy bonito, fue muy entrañable, y esta mujer murió en el año 19 de cáncer, tenía un cáncer, y yo salí de la casa de esta mujer, di la vuelta así la esquina, y cuando ya no me veía empecé a dar saltos. Porque claro, yo estaba investigando para una novela, conocer a la madre de Phil Lynott para mí era no un regalo, fue maravilloso, ¿no? Y además es una mujer maravillosa, una mujer muy entrañable. Quien habla es Bego Arreche Irigoyen, ¿sí? No creas una palabra, Don't Believe a Word, que es también una letra justamente. La pregunta es, y estamos llegando ya al final de este conversatorio, el segundo conversatorio, es, ¿vino primero el título? ¿Ya lo tenías pensado previamente o a medida que fuiste escribiendo dijiste, sí, voy a ir con este título del libro? Lo tenía mucho antes de escribir la novela. O sea, yo sabía que escribiría una novela con este título
porque Don't Believe a Word es una canción que para mí resume un poco lo que os podéis encontrar en la novela. Hay un momento que dice: no creas una palabra, especialmente cuando te digo que te quiero. Es una canción que tiene ironía. Entonces, ¿qué es querer y qué no es querer? ¿Qué es mentir en el amor y qué no es mentir en el amor o entre los amigos? Porque es una novela que también va de lealtades, de heridas, de traiciones, de amor, de amistad. La amistad es muy importante. Y Don't Believe a Word me daba mucho esta canción. Sabes que yo traje la música, la tenemos, pero el tema es que a veces YouTube después te baja los vídeos y a veces por pasar una música tiene otro derecho, y la música que yo traje es la música que a mí más me gusta del Don't Believe a Word, que es la del año 1979. Yo no conozco nada de él, o sea, a partir de tu libro empecé a indagar de él, para que veas, yo te soy muy sincero. Del año 1979 hay una versión que es la más lenta, la slow, sí, que es cuando él, ahí está, escuchá. Mírame esta parte, me encanta. YouTube lo va a bajar, pero no pasa nada, ¿no? Lo vamos a disfrutar nosotros con los oyentes, ¿o no? A ver un poquito, a ver. Ahí está, esa parte que dice, ahí está, ¿ves? Bueno, agradecerte, la verdad que la hemos pasado muy bien. Estoy convencido que cada tanto un conversatorio así, de escucha activa, de conocer sobre distintas disciplinas del arte, no solamente sobre la literatura. Ahora hablamos del libro, pero hablamos de un libro con la excusa de ir a Barcelona, de viajar en el tiempo. Agradecerte, te queda un minuto solamente para ti, y va a quedar una duda que lo vamos a revelar en los próximos años, si hay una segunda parte de No creas una palabra. No lo digas nada, después veremos si, yo creo que va a haber en algún tiempo una segunda parte, pero va a llevar mucho tiempo y mucha investigación. El último minuto es para ti, para que tú le hables a los oyentes de radio sobre tu libro, de por qué tienen que leer tu libro. Yo me despido y queda con ustedes Bego Arreche Irigoyen, No creas una palabra, Editorial Catedral. Chao. Yo creo que es una novela que os va a gustar, no es porque la haya escrito yo, pero sí que lo pienso, porque es una novela que tiene ritmo, que recupera la memoria, que hace preguntas, que no da respuestas. Creo que eso es muy importante en literatura, sino que genera preguntas y no respuestas, que es muy, muy visual. Es una novela que se puede ver y que se puede sentir, y porque pienso que apela a cuestiones que que trata sobre cuestiones que nos han importado a todos: la juventud, el amor, la amistad, la lucha también, las luchas por la ciudad, de la ciudad y por la ciudad, y qué es lo que nos pasa luego con el paso del tiempo y cómo lo vivimos. Chao. Entra a www.lamarina.cat